Ok, vamos a continuar con este tema de los falsos cristianismos. En la ocasión anterior hablábamos acerca de los antecedentes, de cómo incluso la misma palabra de Dios hablaba de que estos falsos cristianismos saldrían de la iglesia verdadera, formarían un cúmulo de ideas y de doctrinas diversas, las cuales son totalmente ajenas al cristianismo original, al cristianismo verdadero. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver uno en específico. Les voy a invitar a que vayamos al libro de los Gálatas. La iglesia que estaba en Galacia había sido fundada por el apóstol Pablo. Se le había enseñado correctamente la doctrina, pero al pasar algunos años, Pablo escribe esta carta y menciona precisamente que algo se había desviado, algo había cambiado. Era la influencia de la corriente que inició dentro de la iglesia acerca de los fariseos y de los maestros de la ley, que intentaban que los no judíos, aquellos que se habían convertido a la palabra, se judaizaran. Quiere decir que tomaran los ritos, las costumbres, incluso se impregnaran de la cultura judía. Y Pablo tenía la certeza de que esto no era necesario. El cristianismo tenía una libertad para salir de lo que no les funcionó a los judíos, porque por la ley no pudieron acercarse a Dios, sino que les fue un impedimento, no porque la ley fuera mala, sino porque acentuaba lo pecaminoso del hombre. Entonces, al inicio, vamos a ver algunos puntos solamente. En el capítulo 1 habla de Pablo, que escribe a los Gálatas, y en el versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí él lo va a aclarar, que dice que en realidad no es otro evangelio, o no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio es uno, la enseñanza de Cristo es uno, el cristianismo es uno. En el video anterior veíamos el origen de la palabra cristiano, que fue puesto por la gente que estaba alrededor. Los hermanos originalmente se les conocía como los del camino, los nazarenos, los hermanos, pero en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Ahora, dice que no hay otro evangelio, pero hay pseudo evangelio o evangelio pervertido, porque aquí habla de quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es interesante lo que dice en el verso 8 y 9. Dice: pero si aún nosotros, Pablo mismo y quienes estaban con él, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. La anatema de parte de Dios hacia una persona. Entonces decía, si hay alguien que está anunciando un evangelio diferente, esa maldición va a recaer sobre él. Ahora es interesante solamente para comparar. Hoy, el día de hoy, en el caso de los Gálatas, se hablaba de otro evangelio. El día de hoy hay cierta pseudo-cristianismo que habla de el otro evangelio de Jesucristo. Ahí se los dejo de tarea, vamos a hablar de él, pero en el tercer video, no en esta ocasión, como actualmente sigue habiendo corrientes que hablan
de un evangelio diferente, de un evangelio que no es el correcto, el adecuado. Dice, como hemos dicho antes, y también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y aquí habla Pablo en una sinceridad, dice, yo no busco el favor de los hombres, yo no me esfuerzo por agradar a los hombres, porque si lo hiciera no sería siervo de Cristo. Y a partir del verso 11 empieza a hablar del evangelio que les predicó, que hace un énfasis al decir que él no lo recibió, él no fue discípulo de los primeros apóstoles, ni nadie le enseñó, sino directamente fue revelado por Jesucristo mismo a su persona. Aquí explica y da su testimonio, dice que cuando se convirtió en el camino a Damasco, posteriormente él fue a ciertas regiones donde recibió esta revelación y habla de su linaje como judío, como parte de los fariseos. Habla que estuvo en Arabia, que regresó y estuvo con los discípulos, con Pedro, primero lo conoció, y más adelante, después de 14 años, subió nuevamente a Jerusalén y platicó con los que se consideraban columnas de la iglesia. Entonces, en el capítulo 2 de Gálatas, habla precisamente de eso, de esa comparecencia ante los apóstoles en Jerusalén, entre ellos Jacobo, el hermano del Señor. Hace una mención interesante, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, dando a entender que él para ese entonces ya había sido confirmado en el ministerio y que efectivamente él había sido llamado a compartir el evangelio a los no judíos, que se conocían como los gentiles. Ahora, habla de este enfrentamiento con Pedro. El asunto es el siguiente, vamos a platicar de qué es lo que sucedió. Esa corriente judaizante dentro de la iglesia empezó a tener cierta influencia general, porque los judíos primero eran muy celosos de su nación, de su cultura, de su religión. Entonces veían con recelo el asunto de que los no judíos, los gentiles, que se convertían a Cristo, no seguían sus costumbres, no tenían la misma cultura ni la misma idea de muchas cosas, y ellos querían imponer sus costumbres, su religión a los que se convertían a Cristo. Y era tan fuerte la influencia de ese grupo dentro de la iglesia en Jerusalén, que incluso los hermanos que sabían que esto no era así, como Pedro, con aquella visión, recordemos, cuando vio el lienzo que bajaba y se le decía en una voz, Pedro, levántate, mata y come, pero los animales que estaban allí eran animales prohibidos por la ley para los judíos. Y entonces Pedro decía, yo, Señor, nunca he comido animal inmundo. Y la voz le decía, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Después se le reveló que hablaba del asunto de los gentiles, porque Pedro fue a predicar a casa de Cornelio, que estaba llena de sus familiares y amigos, y que aún predicando Pedro, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Esto fue una señal muy importante para Pedro, que en el concilio de Jerusalén él se levantó y dio este testimonio diciendo que los no judíos también habían recibido el Espíritu Santo igual que los judíos en el día del Pentecostés y su siguiente. Entonces, pero Pedro trataba de evitar esos conflictos, esas confrontaciones con esta corriente. Y dice Pablo que él le tuvo que reprender cara a cara, quiere decir que delante de los demás. Vamos a leer esa parte, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse,
porque tenía los de la circuncisión, se conocían los circuncisión, los judaizantes, aquellos que querían imponer la circuncisión como una señal del pueblo de Dios a los gentiles que se convertían a Cristo. Dice, y el resto de los judíos se le unió. O sea, en Antioquía, recordemos que era una ciudad no judía. Había varias ciudades que se llamaban Antioquía, por el asunto de Antíoco Epifanes, que fundó algunas ciudades y les puso el nombre. Están como las ciudades que se llamaban Alejandría, había una en Egipto y había otras en Asia. Pero bueno, al referirse es esto, que en esa iglesia de Antioquía, donde ministraba Pablo y Bernabé y otros más que menciona el libro de los Hechos, había una iglesia no solamente de judíos, ni solamente de gentiles, sino convivían judíos y gentiles en esa iglesia y Dios se manifestaba de una forma maravillosa. Entonces, cuando vinieron, subieron de Jerusalén, algunos de parte de Jacobo, que traían esta idea de la circuncisión, los judíos que estaban allí en Antioquía se retraían, se apartaban de los gentiles y hipócritamente trataban de dar una cara que no era la que ellos tenían. Pero en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, recordemos que no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y aquí hace una explicación, del 15 en adelante, donde habla de que ellos, judíos de nacimiento, pues se dieron cuenta que fue imposible que recibieran la justificación delante de Dios, sino solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y en el 21 lo concluye, dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, hablando de que la fe sola en Jesús es suficiente. Y en el capítulo 3 quiero detenerme un poco y vamos a hacer una comparación con una corriente moderna que tiene esta idea de regresar, según ellos hablan de las raíces judías, hablan de regresar a esas raíces. Sin embargo, pues están confundidos porque pretenden volver a costumbres, ritos, a guardar festividades, a vestirse de cierta forma, etc. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, recuerden que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero en la cruz cumplió la ley, porque la ley decía que se necesitaba un sacrificio para el perdón de pecados, y el profeta Juan Bautista había identificado esa señal en Jesús, porque dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en el verso 5, aquel pues que le suministra el Espíritu, y hace referencia en esto, ¿no? Recordemos que el Espíritu descendió en casa de Cornelio aún antes de que ellos hicieran tuvieran alguna obra de esa fe. Dice, quien les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, esta idea de este grupo judaizante y esta idea que hay hoy en los que se llaman judíos mesiánicos y ahora se llaman de otra forma, de tratar de buscar agradar a Dios haciendo las cosas que hacían los judíos, metiéndose en esa idea y hablan en hebreo y sus traducciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, ponen palabras en hebreo que realmente los manuscritos de donde está traducido pues no aparecen, porque la mayoría, o si no es que la totalidad de los manuscritos del Nuevo Testamento están en griego. Bueno, será un tema más adelante para
para discutir. Entonces aquí hace algo muy interesante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Quiere decir que quien ha creído en Jesús es simiente de Abraham, es hijo de Abraham. Somos el verdadero Israel. Y con esto no quiero decir que hay que volver a las costumbres judías, sino habla de entender que somos los hijos de la promesa. Aquí hace la comparación entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y dice que en el verso 11, nadie es justificado ante Dios por la ley, porque dice que el justo vivirá por la fe. Entonces habla de la promesa y habla de la esclavitud. Quien está en una religión, quien trata de agradar a Dios a través de una religión, está en esclavitud, y nosotros somos los hijos de la promesa, quienes agradamos a Dios por la fe. Más adelante analizaremos el asunto de las obras. No podemos ganar la salvación por obras, porque dice no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, porque hubo un sacrificio, hay un precio que se pagó. Más bien la gracia se refiere a un estado que no merecíamos y se nos concedió. Y dice aquí que esa gracia y esa fe debe de manifestarse en obras. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, hablamos el ejemplo del libro de Gálatas, que concluye en el capítulo 3, verso 25. Dice, pero ahora que han venido a la fe, ya no estamos bajo la guía. Se refiere al hijo que es menor de edad. Antes de recibir la herencia, pues tiene que tener un tutor, aquí llama como un curador, o un cuidador, hasta la mayoría de edad donde puede ser responsable y recibe el beneficio de la herencia. Ya no estamos como esos niños bajo tutela, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto lo explica San Juan cuando dice que a todos los que le recibieron, quiere decir a los que tienen fe en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy se malentiende, la mayoría de la gente dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que somos criaturas creadas por Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice en el 28 que en Él, en Cristo, no hay judío ni griego, ya no hay diferencias entre un pueblo y otro. No hay esclavo ni libre, no importa tu estatus social ni tu situación. Incluso no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hay una igualdad perfecta como individuos, como personas, delante de Dios. Dice, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Estoy hablando espiritualmente, somos el Israel espiritual, el Israel verdadero, la descendencia de Abraham. Era tan complicado este asunto que si hubiera seguido, ciertamente hubiera influenciado de una forma muy diferente al verdadero cristianismo. Sin embargo, fue tajante el apóstol Pablo y se comprendió. Por eso es que la mayoría de las cartas que hay en el Nuevo Testamento son de Pablo. Se entendió que la libertad a la cual fuimos llamados como cristianos se refería al asunto de poder servir a Dios y agradar a Dios a través de la fe. Y había una preocupación como la hay hoy entre nosotros, con aquellos que se han desviado, con aquellos que han seguido enseñanzas equivocadas, doctrinas influenciadas por el hombre o incluso más allá. Pero dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios,
eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez cosas débiles y inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones, los años. Temo que quizás haya trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio por primera vez. En el 18 dice, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, pero habla de en las cosas correctas. Y hace el ejemplo de Agar y de Sara, de la descendencia de la esclavitud, de la descendencia de la promesa, y posteriormente pasa al asunto de que Cristo nos hizo libres, somos libres. No tenemos que seguir costumbres de un pueblo que a través de sus costumbres no alcanzó a llegar a Dios. Tenemos que centrarnos en el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, que es el evangelio de la libertad, pero no del libertinaje tampoco. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Era una señal en el cuerpo, en el pacto, que decía que el pueblo de Dios tenía que tener esta señal en él. Hoy en día, esa señal de la circuncisión no es en el cuerpo, sino es en el corazón. El saberse, el conocerse hijo de Dios, y el saberse parte del pueblo de Dios. Entonces, dice, ok, dice, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti, dice en el 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Esas diferencias, posiciones, ideologías, incluso dentro de la iglesia, genera esas discusiones y esas polarizaciones tan desgastantes y tan equivocadas, porque debemos de buscar andar en la unidad del espíritu. Si digo, pues, anden en el espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Aquí empieza a hablar de cuáles son los deseos de la carne, cuáles son los frutos del espíritu, y concluye su carta en el capítulo 6 acerca de la unidad que debe de haber, sobrellevar las cargas los unos a los otros y lleven así la ley de Cristo. Dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y en el 4 habla de algo muy interesante. He escuchado muchas posiciones, hay muchos extremos, ¿verdad? Enseñanzas que hablan de cosas que no están realmente basadas en la palabra y en cosas que son equivocadas porque siguen fábulas o ideas humanas. Pero dice, cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Si no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces concluye con el asunto nuevamente de la circuncisión
y demás. Entonces, ¿qué podemos entender a través de esta carta de Gálatas? Estaba el apóstol preocupado por esta idea, por esta distorsión de las enseñanzas de Cristo, y era necesario retomar el camino correcto, hablarle fuerte a la iglesia de Galacia para que dejara esas fábulas y se concentrara en la libertad de Cristo, que es a través de la fe. Hoy hay muchos falsos cristianismos. No solamente hay divisiones dentro de la iglesia, que eso ya es malo de sí, pero hay muchas personas que viven sinceramente equivocados. Piensan que lo que ellos practican es un cristianismo, es el cristianismo, pero es un espejismo, es algo que no es la realidad. ¿Y por qué se puede entender de esta manera? Porque falta, dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que vamos a continuar con esta serie de pláticas. En la próxima sesión vamos a ver ya prácticamente algunos casos modernos de esos falsos cristianismos. Y te invito a que reflexiones. No es malo reflexionar y decir, verdaderamente lo que he creído se basa en lo que dice la Biblia, o se basa en una tradición, o se basa en una religión, se basa solamente en una costumbre, o simplemente quizás no tengo ni siquiera una convicción de lo que verdaderamente creo. Entonces te invito a reflexionar y a no perderte el próximo parte de estas pláticas con este tema de los falsos cristianismos. Hasta luego.